Las imágenes, los personajes, y música, y la historia, son de sus respectivos autores. Bueno, será mejor ir con el Capitán Levy. Diría Jin empezando a retirarse. ¿Qué esperan? Vámonos. Diría Jin. Así todos empezaron a seguirlo. Espera Goku. Diría Anye agarrándolo de la mano. ¿Qué pasa, Anye? Diría Goku mirándola. Pero Anye le daría una leve cacheta. Eso es por siempre dejar que cualquier chica se te suba encima. Esa no era mi inten. Pero sin dejar que hablara, Anye le daría un beso muy apasionado en los labios. Y eso es para que siempre te acuerdes de mí. Bueno, vámonos. Diría Anye sonrojada empezando a caminar, viendo de reojo a Goku, quien se había sonrojado a gran medida. Jiji, ¿qué esperas? Diría Anye con una sonrisa, haciendo que Goku saliera de su trance. Sí. Espérame. Diría Goku empezando a seguirla. Ya un rato después. Ese es el control con menos vigilancia. Diría Marlo. Bien. Seguiremos solos. Ustedes regresen antes de que sospeche a alguien. Diría Levi. Sí. Dirían Marlo y Ich. Marlo, Ich. Gracias. Diría Levi. Sí, señor. Dirán los dos. Cuídense, chicos. Diría Goku volteándolos a ver. Los dos solo le asentirían con la cabeza. Jiji, tú también cuídate, guapo. Adiós. Diría Ich despidiéndose con la mano. Gracias por haberme ayudado ese día. Diría Marlo haciendo una reverencia para después seguir a Ich, quien ya se habría alejado un poco. Bien, vamos. Esta vez empezaremos la pelea nosotros. Luego vemos a un hombre escribiendo algo. Para después ver cómo un carromato había atravesado unas cajas. Un rato después vemos como todos los soldados estarían inconscientes. Ahí viene el capitán. Diría Goku. Y justo vemos como Levi estaría trayendo al hombre que estaba escribiendo en su cuaderno. Capitán, ¿quién es? Preguntaría Armin. Es de la policía interior. Tengo algo que preguntarle. Nos movemos. Diría Levi. Capitán, ¿está seguro que no quiere que le lea la mente? Preguntaría Goku. Ni hablar. Diría Levi. Bueno, diría Goku rascándose la mejilla. Distrito Trust. Vemos al hijo de un comerciante atrapado por los soldados que lo seguían antes. Huir a estas ruinas desiertas fue una estupidez. Diría uno de los soldados. Maldita sea. Diría el chico. Pero te debo una, Flegel Reeves. Cuando escapaste, yo pensé que estaba perdido. Diría el hombre tirándose al suelo llorando. Creía que me matarían, jeje. Adiós, Flegel. Y gracias. Diría el soldado, para después los otros dos apuntarle con sus armas. Esperen, tengo una pregunta. La policía interior mató a mi papá. Preguntaría el chico. ¿Y qué importa eso? A nosotros nos interesa tu cadáver. Diría el soldado. Antes de morir, quiero saber qué hizo mi papá para que lo mataran. Diría el chico. ¿No lo sabes ya? Nos traicionó para ayudar a la Legión de Reconocimiento. Diría el soldado. ¿Los traicionó? Preguntaría el chico. ¿Fueron los que pidieron que secuestrara a alguien de la Legión? Preguntaría el chico. Fue otro escuadrón, pero sí. Veo que no le contó nada a su estúpido hijo. ¿Y si se hubiera negado? Imagino que lo habrían matado por saber demasiado. Si no se hubiera preocupado por esta ciudad, diría el soldado. Tú no sabes nada. No te hagas el listo. Mi papá me enseñó que un mercader necesita buen olfato. Así que olfateé, y me uní a la gente que puede vengarlo. Diría el chico. ¿Qué pasa, Flegel? ¿No lloras? Gritaría el hombre. No necesito nada más de ustedes. Mira al cielo, idiota. Diría el chico. Y justo en ese momento, Ángel y Moblith mandaría a estrellar a dos de los soldados. Para después Ángel lanzarse contra el último de ellos, esquivando un balazo del rifle. Para después darle un fuerte puñetazo en el rostro mandándolo al suelo. ¡Ay! Gritaría Ángel por el dolor. Es demasiado salvaje, líder de escuadrón. Diría Moblith. ¿Cómo demonios es que a Goku no le duelen los puños después de pelear así? Diría Ángel agarrándose el puño. Pero, lo logramos. Oyeron todos. Diría Ángel. ¿La Legión? ¿Qué hacen aquí? Se preguntaría el soldado. Para después mirar hacia arriba, sorprendiéndose al ver mucha gente ahí. Unas ruinas desiertas. Eso te parece a ti. Pero nosotros seguimos viviendo en sitios como este. Lo oímos todo. Todos los aquí presentes somos testigos de los planes de la policía interior. Diría un aldeano. ¿Y qué? Es el rey quien decide lo que es verdad. Esto le saldrá caro, ya verán. Están acaba.
Pero el soldado no terminaría de hablar, al Flegel sentarse encima de él. No se preocupen. La compañía Reeves defenderá esta ciudad. A partir de hoy, yo, Flegel Reeves, seré el presidente. Espero contar con ustedes. Diría Flegel, para después de unos segundos escucharse unos aplausos. Claro que sí, jefe. Habla más alto. Serían las palabras de alguno de los aldeanos. Felicidades por el ascenso. Vigila a la policía interior. Diría Ángel. Sí. Respondería Flegel con mucha determinación. Y a un lado de la gente, vemos a los dos periodistas viendo la escena con una sonrisa. Vamos con Levi. Basta. Diría el hombre que había sido golpeado por Levi. ¿Dónde están Eren y Krista? Preguntaría Levi. Qué valiente. En ese control solo había novatos que aún no saben nada. ¿Te crees un héroe por apalizarlos? Preguntaría el hombre burlonamente. Vaya, pobres miserables. Diría Levi metiéndole su zapato en la boca del hombre. Tu boca también me parece miserable. Deberías usarla mientras todavía puedas hablar. ¿Dónde están Eren y Krista? Preguntaría nuevamente Levi, sacando su pie de su boca. Es inútil. Lo único que pueden hacer es huir dentro de las murallas cubiertas de mugre. Si no se entregan, ejecutarán a todos los miembros de la Legión cautivos. Empezarán por el responsable, Erwin Smith. Diría el hombre. Pero rápidamente Levi le rompería el brazo. Así el hombre dando un fuerte grito. Cállate. Eso fue por no responder la pregunta. En la Legión, unas vidas valen más que otras. Somos un grupo de idiotas que sabemos eso muy bien. Dime dónde están Eren y Krista. Diría Levi. No lo sé. No me lo dijeron, lo juro. Kenny Ackerman es muy cauteloso. ¿Ackerman? Preguntaría Levi. Esta respuesta sorprendería a mi casa. ¿Es ese el apellido de Kenny? Preguntaría Levi. Sí. Respondería el hombre. Es cierto que no compartiría los detalles importantes. Pero debes tener alguna idea. Te ayudaré a recordar. Diría Levi agarrándole el otro brazo. Capitán, se acercan soldados. Diría Goku. Así todos tarándose al suelo. De aquí pasaría exactamente igual a la historia original. 3. Hasta el momento donde juzgan a Erwin. Exceptuando algunas partes donde mencionan a Goku. Volvamos con Goku. Chicos, levántense. Son Ángel y Molbit. Diría Goku con una gota de sudor. Así todos levantándose lentamente para ver que era cierto. Un rato después, el golpe de estado fue un éxito. El generalísimo Sakri controla la capital y el distrito administrativo. Por ahora, la nobleza no se rebeló. Diría Ángel. ¿Y el caso del señor Reeves? Preguntaría Armin. Confesaron que nos inculparan. Su hijo Flegel nos está ayudando. ¿No lo entiendes? La realeza no tiene intención de salvarnos. Diría Flegel. Exacto. Si los titanes vuelven a atacar, no nos quedará nada. Ni empresa, ni familia. Publiquemos la verdad antes de que eso ocurra. Diría el joven reportero. Escribieron que nos inculparon y abusaron de su poder. También que Fritz era un rey falso. Y que sus acciones fueron en defensa propia. En otras palabras, somos libres, ¿verdad? Preguntaría Goku. Sí. Diría Ángel. Así todos se mirarían, para seguido todos celebrarían con una gran sonrisa. No puede ser. Diría el hombre amarrado a un árbol. Fue una apuesta arriesgada. Sí. Pero no es solo gracias a Erwin. Las decisiones de cada uno cambiará el mundo. 2 soldados que dejaste conmigo murieron, a pesar de que Goku ha salido bien, hasta ahora. Diría Levi. Ángel solo sonriera con tristeza. Hablando de Goku, te tengo que contar algo de mucha importancia. Diría Ángel hablándole algo al oído. Mientras ella le contaba, los ojos de Levi se ampliaron a su máximo. ¿Estás segura de lo que dices? Preguntaría Levi. Ángel solo asentiría con la cabeza. Pero, ¿y si no lo está? Preguntaría Levi. Es un 80% de probabilidad de que lo esté. Créeme, esos dos se quieren demasiado. Si todo esto sale a la perfección, él se convertirá en el mejor rey que haya existido. Diría Ángel con una sonrisa. Y Levi solo daría una pequeña sonrisa. Viendo a una persona en específico. Peor aún, no te hagas ilusiones. Parte de la policía interior, su líder, Historia y Eren están en otro lado. Si no los encontramos pronto, diría Levi, tengo una pista al respecto. Diría Ángel mostrándole un libro. Pongamos fin a esta batalla allí. Diría Ángel. Las acciones de Erwin expulsaron al régimen actual.
Se anunció cuando el ejército tomó la capital y el distrito administrativo, sobre el patíbulo que habían preparado para su ejecución. De aquí también pasaría lo mismo. Ya un rato después vemos a todos que estarían dirigiéndose a un lugar en específico. Ange-san, ¿qué pista encontraste? Preguntaría Mikasa. Díganos todo, por favor. Diría un Goku serio. Sí, ahora les hablo de ella. Esta es la investigación de la Legión sobre las tierras de Lord Race. La mayor parte trata de un incidente ocurrido hace 5 años. Diría Ange. ¿5 años? Preguntaría Goku. Sí, el día que destruyeron la muralla María. Resumiré lo más importante. La gente del territorio de Lord Race lo valoraba positivamente. Tenía 5 hijos. La mayor, Frieda, era una chica humilde, muy querida por los ciudadanos. Pero, una noche de hace 5 años, ocurrió una tragedia. Unos bandidos aprovecharon el caos y quemaron la única capilla de la aldea. Por desgracia, la familia Race estaba rezando allí esa noche. Toda la familia, excepto Rod Race, el señor de las tierras, fue masacrada por los bandidos. Eso sucedió pocos días antes de que la policía interior asesinara a la madre de Historia. Diría Ange. Lo dicho por Ange haría que Goku apretara los puños. Rod Race contactó con Historia justo después de perder a su familia. Imagino que ahí se esconde el motivo por el que va tras ella. Diría Ange. ¿Lazos de sangre? Preguntaría Levi. ¿Hay algún secreto en la sangre? Aún no lo sé. Lo que me intriga es que la capilla se quemara casi por completo. Las hacen de piedra. Se necesita mucho tiempo y fuerza para destruirla. Unos bandidos huirán después de robar. Además, el único que los vio fue Rod Race. Fue un titán el que causó esa catástrofe. Diría Goku con seriedad. ¿Cómo estás tan seguro? Preguntaría Levi. Pero, ese titán debió haber sido más fuerte que un titán normal. Solo un titán de esa magnitud podría hacer algo así. Diría Goku. Soy el que sabe mejor que nadie, la fuerza máxima de los titanes. Diría Goku con seriedad. Ya veo, tiene sentido lo que dices, Goku. Lo raro es que no se mencionen titanes en ningún momento. Aunque me esté precipitando, es suficiente sospechoso como para que vayamos. Diría Ange. Después vemos a Eren que estaría inconsciente. Él en su mente estaría viendo a una hermosa chica de cabello negro peinándose frente a un espejo. Así es de despertando de su inconsciencia. Y vería cómo estaría encadenado. ¿Qué es esto? Diría Eren en su mente. Así viendo a su alrededor. Viendo como todo el lugar estaba lleno de una especie de cristales. Volvamos con Ange. La Legión enviará tropas al territorio de Reis al amanecer. Dudo que espere hasta entonces. Tenemos que darnos prisa o devorarán a Eren. Diría Ange. Un titán devora a otro que se transformó en humano. Y así obtiene sus poderes. Si eso es cierto, ¿cómo y cuándo se convirtió Eren en titán y de quién obtuvo sus poderes? Se preguntaría Armin y Goku al mismo tiempo. Volvamos con Eren. Este estaría intentado romper las cadenas, pero era imposible para él. Maldita sea. Diría Eren en su mente. Para después ver cómo alguien se acercaba. Así es de alzando la cabeza, viendo quién era. ¿Historia? Se preguntaría Eren. Eren, ya estás despierto. Aguanta un poco más. Todo estará bien. Diría Historia. ¿Historia está a salvo? Se preguntaría Eren. Eren, escúchame. Mi padre siempre fue y será un aliado de la humanidad de las murallas. Hubo un malentendido. Es cierto que molestaron a la Legión. Y mataron al pastor Nick. Pero mi papá no tenía otra opción. Lo hizo todo por el bien de la humanidad. Diría Historia. Aunque no puedo perdonarlo de todo. Aunque todo esto lo hizo por el bien de la humanidad. Él hizo llorar a Goku. Diría Historia en su mente muy triste. Historia, yo le explicaré el resto. Diría Rod Race. Ahora lo recuerdo. Estos dos fueron los últimos que vi. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué le ocurrió a Goku, al capitán, a Armin y a la Legión? Se preguntaría Eren, para después ver el sitio en donde se encontraba. ¿Qué son estas paredes? Brillan ligeramente. No tengo ni idea de la hora. No, espera. ¿He estado aquí antes? Se preguntaría Eren. ¿Qué sucede? Es la primera vez que vienes a este lugar. Pero, es normal que te resulte familiar. Diría Rod Race. ¿Qué quiere decir? Se preguntaría Eren. Así Rod estaría estirando su mano a la espalda de Eren. Papá, explícaselo. Diría Historia. Sí, eso pretendo. Pero quiero probar algo antes. Es posible que recuerde si hacemos esto. Diría Rod Race y Historia tocando la espalda de Eren. Así un rayo cubriría a Eren y Historia. Así estos dos estaría viendo unos recuerdos.
así recordando cómo él mismo habría matado a su padre. ¿Y bien? ¿Recordaste el pecado de tu padre?, preguntaría Rodríguez. Y de igual manera, Historia recordaría todo sobre su hermana y de lo tanto que la quería. ¿Qué sucede, Historia?, preguntaría Rodríguez. ¿Por qué? Porque lo había olvidado. No estaba sola. Antes que Goku estuviera siempre conmigo. La tenía a ella. Diría Historia en su mente. Ella me enseñó a leer y escribir. Era muy buena. ¿Cómo pude olvidarla?, se preguntaría Historia. ¿Conocías a Frida?, diría Rodríguez. ¿Frida?, preguntaría Historia. Si hablas de una joven de pelo largo y negro, es muy probable que fuera Frieda Reis. Era tu hermanastra. Imagino que Frieda se preocupó por ti y fue a cuidarte. Debió borrar tus recuerdos para protegerte. Diría Rodríguez. ¿Borro mis recuerdos?, preguntaría Historia. Sí. Tocar a este chico debió destapar esos recuerdos. Diría Rodríguez. Papá, ¿dónde está Frieda? Quiero agradecérselo. Si no fuera por ella, tengo que darle las gracias. Diría Historia. Frieda ya no está. Diría Rodríguez asombrando a Historia. Así le contaría todo lo que el padre de Eren había hecho. ¿Mi hermana, cómo pudo hacer algo tan cruel?, preguntaría Historia viendo a Eren. Oigan. ¿Qué hacen hablando tranquilamente? Fuera tenemos bastantes problemas. Diría Kenji. Kenji, ¿qué ocurrió?, preguntaría Rodríguez. La legión dio un golpe de estado y el resto de regimientos se unieron. Todos el mundo sabe que el rey es un impostor. Y detuvieron a todos los altos cargos. La situación no podía ser peor. Pero adivine qué, majestad, Son Goku también viene con ellos. Diría Kenji con una sonrisa. Lo dicho por Kenji haría que Historia se sorprendiera. Excelente. Hagan lo que puedan para no matarlo. Lo quiero con vida. Papá, ¿qué le harán Goku?, diría Historia muy sorprendida. Ese sujeto es muy peligro. Necesitamos que nos diga la información que esconde sobre su fuerza. Y después de que nos lo diga, lo mataremos. Diría Rodríguez seriamente. No. Papá, no le hagas daño a Goku, él no es ninguna amenaza, él es quien me ha devuelto mi sonrisa desde que entré al reclutamiento. Diría Historia con los ojos bien abiertos. ¿Por qué te importa tanto ese muchacho?, preguntaría Rodríguez. Historia se quedaría unos segundos congelada para después decir. Eso es. Porque él es la persona a la que amo. Él es mi novio, papá. Gritaría Historia. Rodríguez se quedaría totalmente impresionado por lo dicho de Historia. Jajaja, oh, su majestad, qué sorpresa, veo que ahora usted tiene un yerno. Diría Kenji burlonamente. ¿Qué? ¿Cómo es posible de que tú te hayas enamorado de ese tipo?, preguntaría un poco molesto Rodríguez. Es fácil, papá, cuando estoy con él tengo ganas de sonreír siempre, mi corazón late muy fuerte cuando pienso en él, todos los días solo puedo pensar en él. ¿Acaso quieres que te diga algo más, sobre las cosas que me gustan de él?, diría Historia con sus ojos brillosos. Cosas que Rodríguez notaría. Tienes que terminar con ese sujeto, ahora. Diría con voz de mando Rodríguez. No lo haré, jamás. No haré nada de lo que me pidas, si es que no dejas en paz a Goku. Gritaría Historia. Así Rodríguez apretando los dientes de furia. Pero después se le ocurriría una idea y diría. Está bien, Historia. No le haré nada a ese muchacho. Pero claramente lo decía mintiendo. Papá, diría Historia con una sonrisa. Bueno, su majestad. La situación no podría ser peor. No tardarán en encontrar este sitio. Hagan lo que tengan que hacer. Diría Kenji. Entendido. Que tu escuadrón antipersonas defienda la entrada. Ya les dije que debían alejarse para que pudiéramos hacer la ceremonia. Diría Rodríguez. ¿Se enojó, majestad?, preguntaría Kenji. Lo siento, es que me preocupo demasiado. Diría Kenji. Kenji, confío en ti, márchate. Diría Rodríguez dándole una mirada que decía, que haga lo que haga falta para traer a Goku. Así Kenji entendería. Entiendo, su majestad. Diría Kenji retirándose con una expresión molesta. Fin del capítulo 7.